Continuando con el tema de los genes que hemos estado hablando, justamente tenemos que ver entonces lo que se conoce como el proyecto Genoma Humano. Este proyecto fue un esfuerzo conjunto de científicos de todo el mundo que inició en 1990, en el que lo que se pretendía era justamente identificar todos, pero todos los genes de todos los genes que contiene el ADN de nosotros, de los seres humanos como especie. Entonces, pues era identificar qué es lo que nos hace a nosotros humanos. Y bueno, es decir, qué pedacitos o qué función más bien, qué función va a tener cada uno de los pedacitos del ADN que tenemos completo. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando de ADN decíamos pues que hay un montón de ADN, ¿no? Y cómo se empaquetaba, se doblaba, se hacía chiquito para caber adentro del núcleo de una célula. Entonces básicamente es lo que se hizo con este proyecto, porque ya terminó, fue justamente diseccionar en pedacitos el ADN y ver qué es lo que este pedacito de ADN tenía defecto en el cuerpo de una persona. Y así se fueron mapeando y decía, este gen tal es el responsable de la altura. Y este otro gen tal es el responsable de la forma de la uña de una persona. Y este gen específico es el responsable de el grosor de cabello de una persona. Y este otro es sobre el largo de cabello o qué tan rápido crece el cabello. Y este otro es sobre el color y sobre la forma. Entonces es lo que se hizo, ver qué función tenía cada uno de los genes en una persona. Y se descubrió justamente que nosotros como seres humanos compartíamos hasta el 99.9% de los genes. Entonces realmente solo un 0.1% o menos incluso eran diferentes de una persona a otra, incluso entre personas que se veían completamente diferentes. La diferencia era un 0.1%. Entonces, a partir de ahí, se empezó a rechazar ese uso del término. Déjenme, se los pongo aquí. Sé que ustedes también lo han escuchado y todavía hay gente que lo dice, pero esa famosa palabra raza. Es que somos seres humanos de todas las razas, o esta raza tiene tales características. Con esa tan pequeña variación en la genética, no podemos hablar de raza. No hay suficientes diferencias como para hablar de razas. Es decir, nosotros como humanos somos una sola especie, sin razas. Y eso es muy importante para hablar. Porque justamente se determina, tumba esas famosas discriminaciones raciales. Porque no tienen ningún fundamento. Porque compartimos más, prácticamente la diferencia es mínima entre los miembros de esta misma especie llamadas seres humanos. Entonces, no podemos hablar de razas, no existen las razas. Somos una sola especie, sin razas. Entonces, ¿cuál era
el principal objetivo, la razón por la que se decidió llevar a cabo este proyecto de genoma humano. Bueno, para empezar, nos ayudó a entender nuestro origen como especie. ¿Por qué existimos? ¿De dónde salimos? ¿Cómo hemos evolucionado? Después, como este mismo tipo de proyecto se ha aplicado a otras muchas especies, nos dio cierta luz sobre cómo es que nos relacionamos con otras especies. Y descubrir que, por ejemplo, como seres humanos tenemos más en común con los cerdos que con algunos chimpancés en cuanto a genes. O sea, compartimos más genes con los cerdos que con los chimpancés. Y entonces a partir de ahí se pudo ver, por ejemplo, lo que hemos platicado, que podemos utilizar los páncreas de los cerdos para producir insulina humana, porque se parecen mucho. O que podemos usar también células madre de cerdos para producir algunos tejidos de reemplazo, que no podemos hacer con chimpancés porque no somos suficientemente parecidos. Entonces, bueno, obviamente se planeó o se aplicó este conocimiento también a entender el origen de muchas enfermedades. De algunos padecimientos, de, como les dije ahorita, de el fenotipo, o sea, entender más por qué se presentan algunas características en unas personas y en otras no. Entonces básicamente esos fueron los 4 puntos clave del proyecto de genoma humano. Después, bueno, mientras que se llevó a cabo este proyecto, toda la información que se generaba, como era un esfuerzo internacional, toda la información que se generaba, absolutamente toda, estaba abierta de forma gratuita para cualquiera que quisiera participar en el proyecto y hacer sus propias investigaciones. Entonces, ahí nos habla de cómo cuando queremos colaborar podemos colaborar, en lugar de estar cobrando carísima la información para realizar nuevos proyectos. Que es parecido a lo que está pasando ahorita con el COVID. O sea, si uno quisiera como epidemiólogo, médico, químico, a acceder a la información sobre qué están haciendo otros países respecto al COVID, está de forma gratuita para poder acelerar el proceso de encontrar una vacuna y de entender bien cómo funciona la enfermedad. Entendemos que más o menos los seres humanos tenemos unos 19,000 genes, más o menos. Toda la extensión completa de nuestro ADN se divide en 19,000 genes. Y esos 19,000 genes son los que justamente permiten o nos hacen ser quienes somos y las características que tenemos. Y como les digo, o sea, el 99.9% de los genes son exactamente iguales de un humano a otro. Exactamente iguales. La única diferencia, el por qué somos únicos cada uno de nosotros, radica en ese 0.1%. Este 0.1% es el que nos hace ser especiales, al estilo Barney y su canción. Solo un 0.1%, como les digo, o sea, por eso no podemos hablar de razas, porque somos iguales. Entonces, como les decía, se ha aplicado este mismo procedimiento a otros tipos de organismos
tanto animales como plantas, como bacterias, el virus. Entonces hemos podido identificar cómo es que se llevan o cuáles son todas las características genéticas que tiene un individuo de diferentes especies. Y sobre todo a la hora de estar hablando, porque están pasando tantos carros, son las 6 de la mañana. Bueno, sobre todo al estar hablando de virus, bacterias, hongos, pues entonces podemos afrontar las enfermedades que producen estos patógenos de mejor forma. Y justamente a partir de todo esto surgió lo que conocemos como genómica moderna. O sea, esta genómica justamente es la ciencia que se encarga, o bueno, es más bien un área de la ciencia que se encarga del estudio o de tratar ciertas enfermedades a partir del estudio de las características genéticas de los patógenos que lo producen y del organismo humano o cómo reacciona el organismo humano ante estas enfermedades. Y obviamente dentro de esta genómica se emplean técnicas de manipulación genética. Vamos a quitarle el término moderno porque realmente es un área de la ciencia bastante nueva, que ya había empezado en los años 70, pero realmente hasta los 90, principios de los 2000 se empezó a aplicar de mejor forma o de mayor forma. Entonces básicamente lo dejamos así. La genómica es esa área de la ciencia, de la genética, que estudia los mecanismos o la influencia de la genética dentro de una enfermedad y utiliza técnicas de manipulación genética o de ingeniería genética para poder observar estos efectos. Manipulación genética o ingeniería. Entonces, creo que hasta ahí le podemos dejar por ahorita. Y ya nada más, por favor, Sota, sus trabajos serían el cuadro de inicio de la página 234 y viene un cuadro, por favor, Sote, arriba de la 236, un cuadrito amarillo pequeño de 3 preguntas. Y eso sería todo y nos vemos.